¿Cómo están? En este video quiero mostrarles cómo vamos a aplicar el teorema del coseno y el teorema del seno. Fíjense que en este cuadro que estoy mostrándoles tenemos cuatro ejemplos. En esta primera parte, pues simplemente decirles que el teorema del seno, en esta parte de acá, lo vamos a aplicar cuando tengamos la siguiente situación. Es decir, cuando se nos presente la siguiente información. Dos lados y un ángulo, ¿no? En este caso el ángulo entre los lados, o también los tres lados. Entonces, vamos a ver acá rápidamente estos dos ejemplos. Y fíjense que, por ejemplo, en este primer ejemplito, tenemos como datos dos lados, ¿no? 3 y 4 centímetros, que son la medida de cada uno de los lados. Y el ángulo entre estos, que es 40 grados. Entonces, pues acá claramente vamos a aplicar el teorema del coseno. ¿Y qué es lo que dice el teorema? Fíjense, aquí tengo yo en esta parte de acá abajo, les estoy mostrando. Nos indican que un lado al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado menos dos veces por el coseno del ángulo menos la multiplicación de dos veces esos lados por el coseno del ángulo entre esos lados también. A ver, lo que vamos a hacer acá es, primero, vamos a calcular la medida de este lado, el tercer lado que no conocemos, ¿ya? Entonces, para eso, en este caso, se lo está denominando x, este tercer lado. Entonces decimos un lado al cuadrado, que en este caso es x, es igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado. Fíjense que los otros dos lados son 3 y 4, ¿no? Menos dos veces la multiplicación de esos lados, de cada uno de los lados, por el coseno del ángulo entre estos dos lados, que es 40 grados. ¿Ya? Y bueno, de esa manera ya vamos a poder nosotros hacer este cálculo. Es más, inclusive, acá ya podemos sacar directamente la raíz cuadrada, ¿no? Pero lo vamos a hacer así con calma. Entonces decimos aquí, este lado x que no sabemos al cuadrado va a ser igual a. Acá lo voy a hacer esto rápidamente con una calculadora. Directamente voy a anotar todo. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado menos 2 por 3 por 4 por el coseno de 40 grados. Cierro paréntesis. Y fíjense que sale este 6.61, ¿no? Ese es el valor, 6.61. Entonces vamos a anotar eso acá. Sale 6.61. Y bueno, lo que vamos a hacer a continuación es sacar la raíz cuadrada, ¿no? En ambos lados de esta igualdad. Aquí también lo hacemos, raíz cuadrada de 6.61. Entonces, al hacer esto, tomen en cuenta que el cuadrado se va con la raíz, que lo vamos a simplificar. Este cuadrado se va con la raíz, se simplifica, y simplemente nos quedaría pues que el tercer lado va a ser igual a la raíz cuadrada de ese valor, ¿no? De 6.61. Estoy presionando la tecla ANS, que es el último resultado que tengo yo programado acá en la calculadora. 2.57. Vamos a anotar eso, 2.57 centímetros es la medida entonces del tercer lado, ¿ya? Ese tercer lado mide 2.57. Obviamente mi dibujo no, pareciera que no es así, porque en este caso simplemente estamos mostrando un ejemplo, ¿ya? Ahora, lo que vamos a hacer ahora es encontrar alguno de los otros dos ángulos. Aquí vamos a decir, ¿no? Ahora, lo que haremos es hallar alguno de los otros dos ángulos y para eso lo que vamos a hacer es agarrar otro lado. Por ejemplo, nos vamos a ir al 3 o al 4, a cualquiera. Entonces decimos nuevamente un lado al cuadrado, en este caso decimos 3 al cuadrado, es igual a los cuadrados, a la suma de los cuadrados de estos dos lados, que sería 4, ¿no? Vamos a borrar, 4 al cuadrado, más el otro lado que acabamos de encontrar que es 2.57, ¿no? 2.57 al cuadrado, menos dos veces la multiplicación de esos lados, que sería 4 por 2.57, por el coseno del ángulo entre estos lados, entre 4 y x, entre estos dos lados, el ángulo es θ, ¿no? Y eso es lo que vamos a hallar ahorita. Entonces aquí vamos a hacer estos cálculos rápidamente, pues eso al cuadrado es 9, eso es igual a, bueno, acá voy a hacer esta suma de los cuadrados, 4 al cuadrado, más 2.57 también al cuadrado, eso sale 22.6. 22.6 menos 2 por 4 por 2.7, ¿no? Vamos a hacerlo también acá.
2 por 4 por 2.57. Esto nos está dando 20.56. Y esto se está multiplicando con el coseno de este ángulo θ, que es el que vamos a calcular. Y aquí vamos a hacer simplemente un despeje, ¿no? Aquí vamos a anotar a ver, lo que vamos a hacer acá rápidamente es este menos 20, lo vamos a traer para el otro lado. Pues cambie de signo, ¿no? 20.56 por coseno de θ. Ya lo hemos cambiado de lugar. Y al otro lado quedó el 22.6. Y este 9, que estoy mostrándoles, al otro lado, pues cambia de signo. Y para despejar acá, diremos entonces coseno de este ángulo θ va a ser igual a este 20.56, pues estaba multiplicando, ahora se va a dividir. Y aquí la resta 22.6 menos 9, ¿no? Aquí vamos a anotar este 22.6 menos 9. Fíjense que es 13.6, ¿no? Pues acá lo anotamos, eso, 13.6. Entonces, y aquí directamente vamos a aplicar la función inversa, ¿ya? Voy a hacer acá una separación por este ladito. Entonces, acá decimos que el ángulo θ va a ser igual a, invertimos, ¿no? Coseno inverso, aquí vamos a anotar coseno inverso de esta división, ¿ya? De esta división, bueno, lo podemos hacer acá también. 13.6 dividido entre 20.56. Esto sale 0.66. Coseno inverso de 0.66. Y ahora buscamos ese ángulo. Entonces presionamos Shift coseno. Es el coseno inverso de 0.66. Nos sale 40.8. Bueno, vamos a convertir a grado minuto segundo. Es 48 grados. O perdón, 48 grados, sí. 42 minutos. Y bueno, vamos a tomarlo simplemente como 48 grados y 42 minutos, ¿no? Los ángulos, los segundos es una cantidad muy pequeña que no vale la pena tomar. Entonces decimos acá el ángulo θ es igual a 48 grados. 48 grados con, aquí vamos a ver, 42 minutos. ¿Ya? 42 minutos. De esta manera acabamos de encontrar entonces el ángulo θ y así ustedes podrían encontrar la medida del ángulo beta. Entonces, en estas circunstancias se aplica el teorema del coseno, ¿no? Cuando tenemos lado, ángulo, lado. Ahora, también vamos a aplicar el teorema del coseno cuando tenemos esta circunstancia de los tres lados, ¿no? Y aquí no va a interesar de dónde partamos, de cualquiera de los tres lados. Fíjense, no se voy a partir de 7. Entonces decimos aquí un lado al cuadrado, en este caso decimos 7 al cuadrado, ¿no? Es igual a la suma de los otros dos al cuadrado, un lado mide 4, el otro mide 4,5, 4,5 al cuadrado, menos 2 veces la multiplicación de estos lados, de 4 y de 4,5, ¿ya? 4 por 4.5. Por el coseno del ángulo entre estos dos lados, entre 4 y 4,5. El ángulo es θ. Bueno, en este caso también es θ, ¿no? Entonces decimos acá este ángulo θ. Y fíjense que el procedimiento es muy parecido a este último ejemplo, ¿no? Le vamos al cuadrado, es exactamente muy parecido a este para hallar el ángulo θ. ¿Ya? Entonces esto ustedes ya lo pueden hacer. Y pues cuando terminen de resolver esto, basándose en esta última parte que estoy mostrándoles, lo que van a hacer es encontrar el ángulo θ. Lo que van a hacer es hallar el ángulo θ. Y nuevamente repiten el procedimiento. Aquí vamos a decir después, ¿no? Ahora, ya en vez de partir de 7, en vez de partir de un lado que es 7, pues simplemente agarran otro lado. No sé, pueden partir de 4, ¿no? Y nuevamente aplican el teorema. Decimos aquí 4 al cuadrado. Estamos partiendo de 4. Es igual a los otros dos al cuadrado, ¿no? 7 más el otro lado que es 4,5. Vamos a anotar 4.5 al cuadrado menos 2 veces la multiplicación de estos lados, que es 7 por 4.5, por el coseno del ángulo entre 7 y 4.5, que en este caso es el ángulo mío. Ahí está. Y pues nuevamente se repite el procedimiento, que al hacer esto ustedes van a hallar la medida del ángulo mío. ¿No? Y finalmente acá, para hallar el último ángulo,
Finalmente, lo que habría que hacer es aplicar una condición, es decir, la suma de los tres ángulos interiores en cualquier triángulo, en este caso beta más tita más mu, va a ser 180 grados. Es decir, ustedes ya habrían calculado dos de los tres ángulos, simplemente restarle entonces 180 a esa suma y así van a poder encontrar los tres ángulos que faltan, ¿no? En estas circunstancias vamos a aplicar el teorema del coseno. Pero ahora, en estos dos últimos ejemplos, quiero mostrarles en qué otras circunstancias se puede usar, en este caso, el teorema del seno. Y son en estas, ¿no? Fíjense, cuando tengamos dos lados y un ángulo o cuando tengamos dos ángulos y un lado. Entonces, para este primer ejemplo, ya, fíjense, lo que tenemos que hacer es tomar en cuenta, pues, el dato que tenemos de un ángulo y su lado opuesto, ¿no? En este caso es 5. Y ahora, este es el dato, ¿no? Tenemos como dato un ángulo y su lado opuesto. Y ahora vamos a agarrar otro ángulo que obviamente no se conoce, digamos, bueno, puede ser en este caso y tiene que ser el ángulo beta, porque no lo conocemos. Y lo que sí se conoce es su lado opuesto. Ahí está, ¿no? Entonces, eso tenemos que hacer. Ver en los datos que nos tenemos dos lados y un ángulo. Entonces, aquí está un ángulo y su lado opuesto. Y otro ángulo que no conocemos, pero sí conocemos su lado opuesto. Entonces, decimos acá, ¿qué dice el teorema del seno? Pues dice que un lado, en este caso 5, sobre el seno de su ángulo opuesto, es igual a otro lado, en este caso 11, sobre el seno de su ángulo opuesto. Pues este es beta. Ahí está. Así se aplica el teorema del seno. Entonces, fíjense con esta crucecita que acabo de mostrar acá con la línea segmental. Y acá simplemente vamos a hacer, vamos a resolverlo esto ya. Vamos a resolverlo acá, lo puedo hacer con una calculadora. Vamos a hacer primero esta división, 5 entre seno de 30. Para hacer esto más rápido, 5 dividido entre seno de 30 grados. Esto sale 10, ¿no? Sale 10 exacto, ¿ya? En este caso acá, esto sale 10. 10. Ahora, fíjense qué es lo que vamos a hacer. Eso es igual a 11 sobre seno de beta. Bueno, acá vamos a hacer un despeje para el ángulo beta, ¿no? Este seno de beta que está dividiendo se viene a multiplicar. Seno de beta va a ser igual a 11. Y ese 10 que está en este lado lo llevamos a dividir, ¿no? Como que cambian de lugar. Bueno, acá aplicamos la función inversa. Decimos entonces ahora seno inverso de 11 sobre 10, ¿no? 11 sobre 10 va a ser igual al ángulo beta, al que estamos buscando, ¿no? Y bueno, esto también lo hacemos con una calculadora. Presionamos Shift seno de 11 sobre 10. Eso va a ser igual al ángulo beta. A ver, me está saliendo acá error. Vamos a verificar acá. Seno inverso de 11 sobre 10. Fíjense que aquí me está, bueno, estamos con un error, porque 11 sobre 10 es un valor mayor a 1, ¿no? Y aquí quiero mostrarles lo siguiente. A ver, fíjense, tenemos acá en este triángulo, un lado mide 5, el otro lado mide 11. Y acá tenemos un ángulo, ¿no? En este caso el ángulo es 30. ¿Qué estamos diciendo? Aplicando el teorema del seno. Que un lado sobre el seno de su ángulo opuesto es igual a otro lado sobre el seno de su ángulo opuesto. Y bueno, al hacer esto, ¿no? Aquí 5 sobre seno de 30 sale 10. Entonces hemos despejado. Y bueno, acá resulta y estamos encontrando que el ángulo beta no existe. Porque nos salió un error en la calculadora. ¿Qué significa eso? Que esta información que se nos da, no, vamos a decir, los datos que se tienen no forman, ¿ya? No forman un triángulo en este caso. Por eso hemos obtenido este error, ¿no? Aquí vamos. Seno inverso de 11 sobre 10. Fíjense, ¿no? Es un error. ¿Qué significa eso? Que en este caso los datos que se nos está dando no van a coincidir, no van a ser, no va a formar un triángulo, ¿ya? Entonces, eso es importante indicar y se pueden dar esas circunstancias. Pero obviamente, si acaso no ajustamos los datos, pues les cuento que sí vamos a poder encontrar un valor de beta, ¿ya? Entonces, lo que quiero mostrarles es en este caso en qué situaciones sí se va a aplicar el teorema del seno. Y en esta otra también, ¿no? Fíjense, acá tenemos dos ángulos de un lado. Y con esto que tenemos que encontrar los otros dos lados,
y el ángulo que falta, ¿no? Y bueno, el tercer ángulo va a ser fácil de hallar. Eso vamos a hacer primero que nada, ¿no? Vamos a decir acá 35 grados más 130 grados más este ángulo que no conocemos, que se llama θ, pues es igual a 180, ¿verdad? Eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces acá 35 más 30 es 165 grados, más este ángulo θ es igual a 180. Entonces simplemente de acá hacemos una resta y pues resulta que el ángulo θ es igual a 15 grados. Este ángulo de acá arribita mide 15 grados. Y ahora aplicamos nuevamente el teorema del seno. ¿Qué hacemos para eso? Pues agarramos un lado, ese que mide 11, y su ángulo opuesto es este que mide 35. ¿No? Y ahora agarramos otro lado, cualquiera, digamos este de acá, M, que no sabemos, y su ángulo opuesto es este de acá abajo, que mide 130 grados. Entonces aquí aplicamos el teorema, ¿no? Vamos a decir acá un lado, en este caso puedo agarrar M, ¿no? Ese lado que no sabemos, sobre el seno de su ángulo opuesto, que es 130, es igual a otro lado, este que mide 11, sobre el seno de su ángulo opuesto, ¿no? Que es 35 grados. Eso es lo que hacemos ahora. Entonces aquí voy a anotar ya. Decimos acá primero, estamos hallando el valor del tercer ángulo porque es re sencillo. Y ahora estamos aplicando el teorema del seno. Y esto es muy sencillo porque fíjense, este seno de 130 al otro lado se va a pasar a dividir, ¿no? O perdón, a multiplicar. Entonces copio nomás 11 sobre seno de 35. Y ese seno de 130 que está acá se viene a multiplicar a esta división, a esta fracción en todo caso. Eso lo hacemos con una calculadora. A ver, por acá. Vamos a escribir la fracción. 11 sobre seno de 135 grados. Ahí está. Seno de 135 grados. A ver, por acá. Ahora sí. Y a esto hay que multiplicarle el seno de 130. ¿No? 130. Aquí vamos a corregir. Ahora sí. Aquí vamos a corregir es 35. ¿No? Ahora sí. Entonces, 11 sobre seno de 35 por seno de 130. Presionamos igual. Y nos sale 14.7 con el redondeo. Y aquí vamos a anotarlo. M mide 14.7, bueno, centímetros en este caso. De esta manera más sencilla todavía se va a aplicar el teorema del seno, ¿no? En este caso hemos encontrado el lado M. Y de la misma manera ustedes van a encontrar el lado N, ¿no? Este de acá abajo. De esa forma se va a hallar el valor de los lados y ángulos que faltan utilizando ya sea el teorema del coseno o el teorema del seno.